Bueno, Augusto Guzmán hacía una pregunta interesante. No entiende cuál sería el objetivo de la mentira de la Tierra esférica en el terraplanismo. ¿Para qué la élite se esforzaría tanto en hacernos creer en la Tierra esférica? Para controlarte. Porque así, si crees eso, podrás creer que las vacunas también sirven. Y podrás creer que la medicina cura el cáncer. Y podrás creer que el glifosato no te convierte en ratón. No hay necesidad de que haya un porqué. La élite funciona por el mero control, o así lo ven los conspiranoicos. Nunca se plantean muy bien por qué, ¿no? Hay un gobierno mundial, ¿y por qué hace que haya guerras entre ellos? Y podrían estar más o menos sacando dinero en lugar de estarlo quemando en armas. No, es que tienen designios secretos. Pero es una pregunta excelente, porque ¿a quién le interesaría de negar la planitud de la Tierra, la planituriedad, iba yo a decir, qué barbaridad, la planitud de la Tierra si es esférica? ¿Y cómo se explicaría que la Tierra sea el único objeto no esférico en todos los objetos que podemos ver a nuestro alrededor de tamaño medianamente considerable? Un asteroide puede tener la forma que quiera, hasta de cacahuete o cacahuate, pero cuando hablamos ya de cuerpos de cierta consideración, de cierto tamaño, pues por efectos de la gravedad y de la rotación tienden a adoptar formas esferoidales. Y entonces, ¿cómo es que la Tierra se mantuvo como un plato a diferencia de todos los demás objetos que vemos? Pues misterio. Yo creo, sinceramente, que el terraplanismo empezó como un chiste. Y luego se volvió un negocio. Y la mayoría de los que lo promueven saben que le están viendo la cara a otros que se quedan como, ¿qué tal que es cierto, no? Mira, hace poco empezó una broma, que es: los pájaros no existen. Todos los pájaros, en realidad, son drones del gobierno de los Estados Unidos que nos están espiando. Todos los pájaros. Los pájaros no son reales. Pero una especie de sátira punzante hacia las barbaridades de los conspiranoicos. Hay conspiranoicos que ya se creen que los pájaros no son reales. Conspiranoicos que creen que los pájaros son efectivamente drones del gobierno de los Estados Unidos que nos están espiando a todos en la calle, donde menos necesitamos ser espiados, porque bueno, si estuviera aquí, no sé, 3 gaviotas, 2 palomas, un colibrí, te creo, aquí me debería espiar, ¿qué tal? ¿Qué cosas haré yo aquí, aparte del show? Pero era tan absurdo, era tan patentemente absurdo, que ahora resulta que hay gente que se lo cree. Nunca hagas un chiste así, porque la gente se lo va a acabar creyendo.